nuestra salud. En Acción BTV, nuestra gente. Bien, gracias por continuar con nosotros. Como anteriormente les había dicho Jenny y por supuesto también Dariela, nos acompaña hoy la doctora en ginecología y oncología, ¿verdad? Betania Rosales. Hola, doctora, un gusto. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Acción BTV, nuestra gente. Muchos de los temas que nosotros le presentamos es porque usted los pide. Y estamos viviendo en Honduras una etapa de mucha irresponsabilidad, en el sentido que cuando tenemos relaciones sexuales no nos protegemos. Cuando tenemos relaciones sexuales tampoco no pensamos en una consecuencia. Y muchas veces la consecuencia más favorable es un hijo. Sí. Así de sencillo. Por no decir, ¿verdad?, que puede contagiarse de cualquier tipo de infección de transmisión sexual, ¿verdad? Que antes se les llamaba las ETS, ahora son las ITS. Sí. Entonces, doctora, gracias por acompañarnos. Como les digo, es un tema general para hombres y mujeres. Las que generalmente se investigan y educan un poquito más son las mujeres, afortunadamente para los hombres. Y muchas veces, lamentablemente, no hay esa responsabilidad por parte de ninguno. Si hablamos de métodos anticonceptivos, doctora, ¿por dónde comenzamos? Porque es una población que relativamente carece de información, más cuando hablamos de sexo. Sí, definitivamente. Los métodos anticonceptivos pues tienen una amplia gama y estos se van a definir tanto en métodos que van a ser permanentes como en los métodos que van a ser temporales. Sí. Dejemos a un lado los permanentes. Los permanentes para la mujer es la esterilización quirúrgica que se puede hacer después del parto o en el momento de la cesárea. Y para el hombre también existe un método permanente que es la vasectomía, que es una cirugía sencilla que se hace con anestésico local, el riesgo quirúrgico es mínimo y sí es parte de que el hombre también tome esa responsabilidad, porque por muchos años los métodos anticonceptivos pues se le han dejado como responsabilidad a la mujer. Y eso es bien común, que dicen, no, es que ella se tiene que cuidar. Y definitivamente no, los que se tienen que cuidar son ambos, porque es la responsabilidad de esas dos personas. De las dos personas. Como usted nos dijo, vamos a dejar por fuera hoy, o también si alguien tiene una duda, ¿verdad?, si alguien tiene una duda con respecto a la esterilización por parte de la mujer como a la vasectomía por parte del hombre, que es frecuente ahora, pero no la misma frecuencia que tiene en el caso de las mujeres, ¿no?, la esterilización permanente. Cuando hablamos de una vasectomía también muchos de nosotros nos asustamos porque pensamos que no vamos a responder, ¿verdad? O sea, la virilidad en el hombre en este caso, eso es lo que a muchos los impacta, ¿verdad? Sí. ¿Qué puede pasar si ya no va a haber acción, dice? Eso es lo que les preocupa, pero realmente con la vasectomía lo único que se hace es ligar el conducto deferente, que es el conducto por donde pasan los espermatozoides. El semen lo único que no va a llevar va a ser espermatozoides, de ahí el resto de los componentes lo va a llevar. ¿Y para qué sirve el semen entonces, doctora? O sea, simple y sencillamente es para llevar bien los espermatozoides hasta donde tienen que llegar, ¿no? Digamos que es como una mezcla de fluidos y dentro de ese fluido que lleva el semen también lleva espermatozoides, entonces sería como un colador. Okay. Entonces, al hacer la vasectomía, lo único que no va a llevar van a ser espermatozoides, pero su función hormonal no se va a alterar, su función sexual, por lo tanto, no se va a ver alterada. Entonces, es un hombre que lleva su vida completamente normal, con la única diferencia que ya no tiene la capacidad de ir a procrear más hijos. Esa es la única diferencia. Bueno, esa es una buenísima diferencia realmente, ¿verdad? Porque hay muchos hombres también que se vuelven irresponsables con eso. 45, 50 años, que tuvieron una decepción amorosa con su pareja y se meten con una cipota y vienen a tener hijos de 60 años, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ya casi que son abuelitos y no tienen la fuerza suficiente para criar un hijo pequeñito, ¿verdad? Bueno, ese es el tema del día de hoy. Las líneas telefónicas están habilitadas, 2225-4301, 02 y 09. Y en este caso, usted puede entonces, ¿verdad?, hacer la consulta con respecto a cualquier tema de planificación que usted necesite. Y cuando hablamos de planificación, mire qué bonito, se liga totalmente al tema que estamos hablando el día de hoy, que es los métodos anticonceptivos, pero esto es planificado. O sea, tiene que visitar la mujer a un ginecólogo y en el caso del hombre a un urólogo, ¿no? En este caso, ¿no? Pero la mujer
tiene hoy más amplitud para poderse educar el día de hoy. Así que esperamos que usted nos llame y nos diga qué es lo que tiene que ser. Bueno, en pantalla tenemos esta imagen, por supuesto, ¿verdad? Que es una vasectomía. Eso es específicamente lo que se hace. Sí, lo único que se hace es ligar ese conducto, el conducto deferente, que sería como la manguerita por donde se transportan los espermatozoides. Y muchas veces dicen que es reversible, doctora, si lo puede o no. Dentro de los métodos que van a tratar de revertirse, por ejemplo, la vasectomía es muchísimo más difícil de revertirlo con respecto a una esterilización quirúrgica en las mujeres. Ajá. Sí, es más difícil. En la mujer, dependiendo del lugar donde se hizo la esterilización quirúrgica, se puede revertir, pero en el hombre es más complicado. Ok, vamos en el caso de las mujeres entonces, doctora. Si había, bueno, tenemos comunicación ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Sí, buenos días. La escuchamos, mi señora. Sí, lo felicito por su programa. Gracias. Y quiero preguntarle a la doctora, soy una mujer de 43 años. ¿Sí? Planifico con preservativo, ya tengo 15 años de planificar así y quiero saber si tengo algún riesgo de algo, pues, por planificar mucho con el preservativo. No, definitivamente no tiene ningún riesgo si planifica con el preservativo. Al contrario, es un ejemplo de que ahí podemos ver la constancia. Lo ha hecho por 15 años y no ha salido embarazada. Si se utiliza el preservativo de una forma correcta, también es un buen método de planificación familiar. Este es un método de planificación familiar temporal. ¿Por qué? Porque en el momento que ya deciden dejar de utilizar el preservativo, pues pueden quedar embarazadas. Pero ella lo está haciendo de forma excelente y no tiene ningún riesgo sobre su salud. Y también le protege de infecciones de transmisión sexual. Ok. Tenemos otra comunicación, doctora. Buenos días. Hola. Aló, buenos días. Lo escuchamos, Buenos días. amigo. Sí, tengo una consulta para la doctora. Sí. Sí. Si tener relaciones con mi pareja sexo anal tiene percusiones tanto en mi pareja como en mí, no sé si la doctora puede darme un consejo o algo. Bien, gracias. Ya le vamos a dar respuesta, ¿verdad? En ese caso tenemos otra comunicación también. Buenos días. Hola. ¿Aló? La escuchamos. ¿Sí? Está al aire, mi señora. Quisiera hacerle una consulta a la doctora. Díganos. Fíjese que yo me hice una citología hace una semana. Ajá. ¿Sí? Me estoy saliendo del tema, ¿no? No se preocupe, Okay. díganos. Adelante. Y me salió una flora cocoide y me salió una inflamación severa. Ajá. Entonces, ¿qué significa eso? Excelente, gracias. Bueno, Y quisiera saber porque siempre me duele el vientre y yo me la hice porque me dolía bastante los ovarios. ¿Es la primera vez que le sale una inflamación severa o anteriormente ya le había salido un reporte así o una inflamación No, es primera moderada? vez. ¿Es primera vez? es primera vez. Gracias. Bueno, cuando en una citología sale un resultado de una inflamación severa, esto ya en ocasiones anteriores lo habíamos discutido, siempre es muy importante ir a revisar a esa paciente. Hay necesidad de hacer una colposcopía. ¿Por qué? Porque una inflamación severa nos puede estar ocultando alguna lesión precancerosa o cancerosa del cuello de la matriz. Así es que en este caso ella sí necesita una revisión y hay necesidad de hacer una colposcopía. No se asuste, pero hágalo lo más pronto posible. Sí, tiene que hacerlo lo más pronto posible, no se tiene que retrasar su tratamiento, es muy importante que se haga revisar. Ok. Tenemos otra comunicación más, doctora, buenos días. Hola. Hola. ¿Cómo está? Le escuchamos. Sí, buenos días. Le escuchamos, buenos días. Quería preguntarle a la doctora que fíjese que yo planifico con unas pastillas, de que las pastillas no me baja la menstruación, tomando esas pastillas, porque según me ha dicho la ginecóloga a la que voy que es normal. ¿Y qué pastillas usa? Microtab 28, entonces ella dice que tiene que ser demasiado fértil la persona para que menstrue, pero yo ya tengo como 4 años tomándola, entonces no sé si... ¿Y está dando de mamar? No.
Esas pastillas usualmente se utilizan y se dejan prácticamente para aquellas mujeres que están dando de mamar. Ajá. Básicamente esa es la indicación. No sé por qué se los han dejado tanto tiempo planificando con eso. O sea, hay otra cantidad de métodos anticonceptivos por los que se le puede cambiar. Con mejores resultados, ¿no? Y que tenga su regla normal. Sí, y que esté viendo su menstruación. Ok, excelente. Tenemos otra comunicación. Buenos días. Hola. Hola, buen día. Lo escuchamos, amigo. Quería consultar con la doctora. Sí, díganos. Díganos, lo escuchamos. Haga su consulta, amigo. Mi esposa hace un mes se esterilizó. ¿Sí? Ajá. Y ella tiene fuertes dolores y calambres en la parte. Sí. Ajá. Entonces quería consultar qué se debe. Excelente. Fíjese de que si la esterilización se la hicieron hace un mes, realmente la esterilización es en la parte alta de la cavidad pélvica. Nada tiene que ver en la parte inferior que tenga calambres y que tenga dolores. Ahí necesita un chequeo ginecológico para buscar cuál es la causa. Porque sí, no tiene relación. No tiene nada que ver la esterilización con los dolores en la parte, como él lo dijo, ¿no? No tiene nada que ver. En la parte de la vulva sería, en la parte por fuera, ¿no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bien, tenemos otra comunicación más. Buenos días. Muy buen día, Acción TV y Anaún. Y por favor a la doctora una preguntita. Sí, díganos. Fíjese que, y es fuera del tema, pero antes que todo, doctora, escuché atentamente de que usted es doctora en ginecología y también en oncología también. Sí, en las dos cosas, cáncer ginecológico también. Estoy muy interesada. Quiero saber antes que todo a dónde usted atiende, doctora. Ah, sí, con mucho gusto. Yo estoy en el Centro Médico Hondureño en el ala sur y si quiere hacer cita, el teléfono es el 2225-0028. 2225-0028, ¿verdad? Sí, con mucho gusto se le puede aquí atender. Cerquita, en el Centro Médico. Bien, excelente. Doctora, tenemos más comunicaciones. Creo que va a ser difícil atenderlas todas, ¿no? Buenos días. Sí, buenos días. Respuesta ¿La escuchamos? Es que yo le quería hacer una consulta a la doctora. Sí, díganos. Sí, díganos. Es que yo quería saber que al cuánto tiempo se puede tener un hijo después de una cesárea. ¿Al cuánto tiempo después de una cesárea? Excelente pregunta. Sí, excelente pregunta. El tiempo ideal son 2 años. Hay que esperar 2 años. ¿Por qué? Porque en el útero hay una herida. Esa herida uno la costura, pero después que se ha costurado hay que dar tiempo para que cicatrice adecuadamente y ese útero pueda volver a crecer de nuevo, porque si no existe riesgo de una ruptura uterina. Entonces, lo indicado tiene que esperar por lo menos 2 años. 2 años después de una cesárea. 2 años después de una cesárea. Tenemos otra comunicación. Buenos días. Hola. Díganos. Hola. Bueno, no está. Sí, le escuchamos. Una consulta para la doctora. Sí, Sí, díganos. díganos. Está al aire, mi señora. Bájale el volumen a su televisor. Sí, ok. Le quería preguntar a la doctora. Está al aire, hágala. Bueno, se nos fue. Llamó un caballero, por supuesto, sí. que teníamos pendiente la respuesta. Dársela, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta muchas cosas a la hora de este tipo de prácticas como el sexo anal. Recordemos de que el ano es un esfínter. Un esfínter quiere decir de que es un orificio que tiene la capacidad de cerrarse y de abrirse. Por ejemplo, en este caso, como está diseñado para permitir el paso de las heces en el momento que nosotros defecamos, este esfínter es muy importante cuidarlo bien. ¿Qué sucede? Como no está diseñado para tener relaciones sexuales, debe de haber una buena lubricación previa, porque si no hay una buena lubricación previa y la penetración se da de una forma forzada, se da de una forma dolorosa, hay riesgo de ir a lesionar ese esfínter y que después esta mujer pueda quedar con incontinencia fecal, que haya escape después de sus heces porque se lesione el esfínter. Incontinencia fecal significa que no pueda detenerlo, pues. Sí, que no pueda detener sus heces, que se ande defecando como que fuera un bebé. En mayor o en menor grado, pero sí esto puede suceder. Entonces es muy importante tener una buena lubricación para no ir a dañar el esfínter. Con respecto al hombre, ¿qué cuidado debe de tener? Debe de utilizar preservativos. Recordemos de que el ano y en el interior del ano pues ya se encuentra el recto, es una zona contaminada
contaminada porque ahí llegan todas las heces, o sea, todos los desechos de nuestro cuerpo están llegando ahí, entonces es una zona contaminada con muchas bacterias. Entonces, ¿qué sucede si tienen relaciones sin utilizar un preservativo? Directamente el pene entra en contacto con toda esta contaminación y va a tener infecciones de vías urinarias muy frecuentes. Infecciones de vías urinarias muy frecuentes. Y no frecuentes. solo infecciones de vías urinarias, sino que también puede tener infecciones en su pene. Excelente, doctora. Ya está la respuesta, ¿verdad? Continuamos con los métodos anticonceptivos. Usted que está en casita puede seguir llamando. Algo que es muy común también en las mujeres es que lo que se recetó mi amiga, pues yo me lo recetó a mí, ¿verdad? Mi doctora, que no es ginecóloga ni nada, pero también me la recetó, ¿verdad? Y eso es lo que pasa entre muchas amigas que se recetan las mismas pastillas y las pastillas que encuentran prácticamente hasta en la pulpería. Así que, ¿qué pasa con esos métodos que se automedican las personas? Eso no es lo indicado porque siempre para utilizar un método de planificación familiar el riesgo debe de ser individualizado porque todo medicamento va a tener un riesgo y tiene un beneficio. Entonces, mi amiga no va a tener el mismo organismo que el mío, no es la misma condición, entonces se deben de evaluar muchas características a la hora de ir a recomendar un método de planificación familiar. Ok. Eso es muy importante. Doctora nos dice, buen día, quiero salirme del tema, pero realmente no se sale. Es muy buena la pregunta que está haciendo. Dice, doctora, buenos días. ¿Por qué cada vez que tengo relaciones con mi esposo hay comezón? Yo paso en tratamiento debido a eso, pero no entiendo por qué cada vez que tenemos relaciones al día siguiente o 2 días hay comezón. ¿Es cierto que me pasará eso siempre, ya que él es diabético? Y otra consulta, mi hijo menor tiene 9 años, desde que nació no me ha venido la menstruación, planifico con inyección. Si está planificando con inyección y no le viene la menstruación, lo más probable es que es con la inyección de 3 meses. Esta inyección tiene la capacidad de ir a depositarse y entre más continuo es el uso, se va depositando y se va depositando por más tiempo. Entonces, hay un momento en el que ya deja de verse menstruación porque las cantidades que se han depositado ya son suficientes para ir a inhibir este mecanismo. Pero eso sí sucede con este tipo de inyección. Okay. ¿Y en el caso de la comezón? En el caso de la comezón, pues ahí es una infección vaginal. Si el esposo es diabético, pues seguramente él debe de tener una balanitis, que es una infección en el pene que se da por hongos, que eso es bien frecuente en los diabéticos, al igual como en las mujeres son frecuentes infecciones vaginales también por hongos. Entonces sí, ahí habría que revisarla y darle el tratamiento adecuado. A ambos, porque si no siempre se van a estar contagiando. Ok, tenemos una comunicación, buenos días. Buenos días. Lo escuchamos, amigo. Tengo una consulta para la doctora. Sí, díganos. Que fíjese que yo quiero saber si hay alguna pastilla o algo para, así como la pastilla que tiene la mujer para que no salga embarazada, si el hombre tiene alguna también, porque es que sí, yo tengo ahí una amiga que yo no quiero que sea mi mujer, sino que solo es como, es mi amiga, pero ella quiere quedar embarazada. Y ella me dice que no use protección ni nada, pero yo no quiero que ella quede embarazada de mí, entonces yo quiero saber si puedo tomar algo para que ella no quede embarazada. Bueno, gracias. Solo quiere que sea su amiga, lo digo claramente, ¿ah? Aunque tienen muy... Él es muy responsable. Es correcto, ¿eh? Sale bien, está bien. Porque realmente la decisión de tener un hijo, pues es decisión de dos, no solamente es decisión de uno. Lamentablemente, pues no, para hombres todavía no ha sido aprobado ningún método anticonceptivo de forma oral. Eso sí es ¿Por qué, doctora? ¿Por qué no ha salido eso? Sería un negocio también, pues. Sí, sería también un negocio, pero recordemos de que la forma en que se van a sintetizar los espermatozoides en el hombre es diferente al ciclo que nosotros tenemos las mujeres, entonces es un poco más fácil ir a crear métodos anticonceptivos dirigidos para la mujer con una función hormonal que con un hombre. ¿Qué pasa en el caso de la planificación con la mujer, como se protege? ¿Cree que puede tener relaciones sexuales con varios hombres, no? Igual el hombre, como se protege con condón, si es que se protege, también piensa que puede hacer lo mismo. Hay que ser sinceros, es parte de la naturaleza del hombre, digo naturaleza entre comillas, la infidelidad, ¿no? Y pasa esto, y la mayoría de la gente no se protege, doctora. Yo sé que no es recomendable, pero es común que nos podamos enfermar o que no quede embarazada porque tuvo relaciones sexuales con 2 o 3 personas.
Sí, si está utilizando un método de planificación familiar, pues no va a quedar embarazada. Pero recordemos de que las conductas promiscuas también nos llevan a infecciones de transmisión sexual. Sí. Aparte de eso, hay que tomar en cuenta, si planifican con el DIU y hay promiscuidad y hay infecciones de transmisión sexual, esto corre un gran riesgo de desarrollar lo que se llama una enfermedad pélvica inflamatoria aguda. Quiere decir que no solamente es una infección que se queda a nivel vaginal, sino que asciende al útero y como tiene el DIU, esta es una fuente que atrae todavía más las infecciones. Entonces, por ejemplo, a la hora de recetar un DIU a una mujer, se evalúa el riesgo de promiscuidad sexual que tenga. Porque si no tiene solamente una pareja, pues no es recomendado utilizarlo, porque puede tener este tipo de infecciones que tienen consecuencias severas. Se forman abscesos tubováricos, que son aglomeraciones de pus adentro de los ovarios y de las trompas de falopio, que pueden terminar en histerectomías o en ir a quitar el útero como tratamiento. La cuestión está también, doctora, en que cuando usted nos habla del DIU, muchas personas se quedaron todavía con la T de cobre. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia ahora? Porque todo va evolucionando también a lo que planificaban antes las señoras que hoy ya tienen 40 años a lo que planifican ahora las hipotías de 18. El dispositivo intrauterino, su mecanismo de acción es a base de iones de cobre. El DIU o el T de cobre es lo mismo, es lo mismo. Hay otros dispositivos intrauterinos que están hechos a base de hormonas, que no voy a mencionar el nombre porque es un nombre comercial, pero este no se distribuye así ampliamente porque tiene un costo bien elevado. Ok, esa pregunta casi no la entendí, pero tal vez usted sí. Hola, buen día, quiero saber qué síntomas da el ascus. Ascus. Ascus es un tipo de lesiones que se reporta en las citologías. Este es un tipo de lesiones que se reporta en las citologías y son un tipo de células anormales que se van a encontrar en el cuello de la matriz, que hay necesidad de descartar que exista una lesión, ya sea precancerosa o cancerosa del cuello de la matriz. Entonces necesita una evaluación. Doctora, buenos días. Mire que mi esposa hace unos 2 meses se tomó un regulador de menstruación porque a ella se le atrasaba mucho. Y hace un mes ella está con sangrado frecuente. ¿Qué será, doctora? ¿O qué podemos hacer? Lo más seguro es que ahí hubo algún descontrol hormonal. Todas estos medicamentos que han sido diseñados como reguladores de emergencia o reguladores llevan una cantidad muy alta de hormonas, entonces van a causar una serie de disfunciones hormonales. Lo que yo le recomiendo en este caso es que necesita hacerse una revisión. Ok, tenemos otra comunicación. Buenos días. Sí. La escuchamos. Buenos días. Está al aire, la escuchamos. Fíjese que es que yo les quería hacer una consulta. Sí, díganos. Resulta que yo tengo una sobrina. Sí. Tiene 15 años. Ella tuvo relaciones 3 días con un muchacho. Y no le ha venido la menstruación. ¿Hace cuánto? ¿De retraso? Él ya tuvo relación, el muchacho se la llevó 3 días. Ella tiene, digamos, 1 mes y 10 días. ¿De retraso? De retraso. ¿Y no le han hecho prueba de embarazo? No. Habría que hacer una prueba de embarazo, porque si ya tiene ese retraso, lo que necesita ahí es realizar una prueba de embarazo. ¿Qué es lo más fácil y lo más rápido que se den cuenta? Si lo que quiere saber es si está embarazada, es eso, una prueba de embarazo lo que necesita. ¿Qué tan reales y tan verídicas son las pruebas de embarazo? 99%, ¿no? Si es en sangre, definitivamente. Si está embarazada, ahí le va a salir. Sí, en sangre, en exámenes de sangre. ¿Y las pruebas domésticas, doctora? Las pruebas domésticas dependen de la calidad de la prueba que se está empleando, de eso va a depender. Pero hay unas que son muy fiables, inclusive a veces aunque tenga unas sus 3, 4 semanas de embarazo, ya salen positivas. Pero si quiere estar 100% segura, hágasela en sangre. Y así se evita esa complicación. Bien, tenemos otra comunicación, doctora. Buenos días. ¿Hola? Se nos fue. Doctora, ¿puede quedar embarazada uno después de 4 días que se haya quitado la menstruación? No, a los 4 días no. Es un periodo de tiempo muy corto.
Es un periodo de tiempo muy corto. Ese sería el método del ritmo en este caso, ¿no? Sí, en ese caso están queriendo emplear el ritmo, pero a los 4 días no. Ya si pasan los 10 días, sí, ahí ya existe un pequeño riesgo de embarazo, pero eso depende. A la hora de utilizar el método del ritmo hay que tener por lo menos la historia de unos 4 ciclos menstruales previos para sacar la cuenta de qué días son seguros y qué días no son seguros. ¿Podríamos explicar a la gente lo más rápido posible, doctora, este método del ritmo? Porque, pues, hay que ser sinceros, es lo que se practica en el pueblo, es lo que se practica en todos lados, ¿no? Y la gente decía antes, bueno, es que no tenían televisor, no, pero es que simplemente no llevaban bien las cuentas. El marido llegaba con ganas, después de echarse un par de macanazos, a quererse quitar las ganas con la señora, ¿eh? Sí, con el método del ritmo es importante tener en cuenta cuántos son los días de su ciclo menstrual. El día 1 siempre es el día que comienza la menstruación. Entonces, eso lo tomamos. Usualmente ¿Es el día que mancha, doctora, o el día...? Es el día que mancha. El día que empieza a manchar. Independientemente que sea una gotita o sea un sangrado muy fuerte, su primer día del ciclo siempre va a ser el primer día que viene la menstruación. Entonces, desde ese día se cuenta hasta cuando viene el siguiente ciclo. Entonces, así uno sabe si los ciclos son de 28 días, si son de 30 días. Lo normal es que sean 28 más o menos 7 días. Quiere decir que pueden ser tan cortos como de 21 días o pueden ser tan largos como de 35 días y todavía estamos en un rango de normalidad. Sí. Entonces, eso es importante individualizarlo en cada mujer. De ahí, hay que tener la historia por lo menos de unos 4 ciclos previos para sacar el promedio. Así usted va a saber. ¿Qué sucede? En un ciclo de 28 días, la ovulación se da 14 días antes de que venga la menstruación. Si está en su menstruación, usted está segura que 14 días antes tuvo la ovulación. Pero ¿qué sucede? La fase antes de que se dé la ovulación es una fase que puede variar. A veces se puede acortar o a veces se puede hacer un poquito más larga. Sí. Por eso a veces se pueden tener ciclos de 28 días, el siguiente mes se pueden tener ciclos de 30 días, se puede tener después de 29 días. Entonces, por eso se va sacando el promedio y a los 14 días se les da un ciclo más o menos, un margen de 3 días o 3 días antes o 3 días después, para evitar que haya algún embarazo. Entonces, ¿qué sucede? Si le vino la menstruación el 1 de mayo, entonces, y si esta mujer ya tenemos el control que lleva ciclos cada 28 días, entonces más o menos el 14 de mayo ella va a estar ovulando. Entonces le damos un margen de 3 días antes y 3 días después. ¿Qué quiere decir? Que 3 días antes del 14 ya existe riesgo de que haya embarazo y 3 días después del 14 también, porque es bien difícil determinar exactamente el día que va a ovular. O sea, de hombre, del 11 al 17 no la toque, para que no quede embarazada. Exacto. Pero es bien difícil esto porque la mujer en ese momento de la ovulación está teniendo un deseo sexual. Sí. Y obviamente el hombre, al ser, y lamentablemente así somos de primitivos, también lo sentimos, porque las feromonas en esta cosa, se vuelven también atractivas para cada uno de nosotros. Sí. Otra forma como la mujer puede saber también si está ovulando, y esto lo vamos a sumar, es el moco cervical. El moco cervical. ¿Cómo sabe que está ovulando? Cuando el moco cervical, que son las secreciones que van a salir a través de su vagina y van a ver que el bloomer se va a manchar. Entonces, el moco de la ovulación es un moco, se denomina filante, es como la saliva. Es un moco claro y si uno lo agarra y lo estira, se estira como que fuera un chicle. Es diferente del moco cuando ya pasa la ovulación, que es un moco espeso y que no estira, y es casi como de un color amarillo, como que fuera un engrudo. Entonces, esa es una forma que puede ayudar también a saber si ese día 14 ha sucedido o no ha sucedido. Además de eso, hay otra forma, también se puede estar tomando la temperatura corporal. La temperatura corporal. Sí, la temperatura corporal. Siempre en las mañanas, a la hora de levantarse, es lo primero que va a hacer. Hay de tener el termómetro en la mesita de noche y al despertarse, tomarse la temperatura. ¿Qué sucede? Los días antes de la ovulación, la temperatura se eleva ligeramente. Entonces, ese va a ser otro indicio para que esta mujer sepa que se encuentra en su periodo de ovulación. Por eso es que normalmente dicen que está caliente. Sí. No, hablamos realmente en temas bien populares y todo, pero, o sea, lo que nos está explicando es real, pues, o sea, sí se calentó un poquito más el cuerpo, pues, no la mente. Lamentablemente aquí utilizamos el término para la cuestión de la mente, pues. Sí. Doctora, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy, que haya despejado muchísimas dudas. Todavía hay varias personas que están llamando y haciendo las consultas, por supuesto, pero eso lo pueden hacer directamente con la doctora al 2225-0028, sí, que es el número de la doctora en la clínica
clínica del Centro Médico, en el ala sur. Sí, en el ala sur, ahí tengo mi clínica para atención ginecológica y gineco-oncológica también. Excelente. Gracias, doctora. Gracias por habernos acompañado. Un tema también importante para los hombres. Ayude, respete a la mujer para que tenga hoy estos métodos de planificación. Mándela al ginecólogo, dele dinero si no trabaja la señora para que vaya al ginecólogo. ¿Cada cuánto debe visitar al ginecólogo, doctora? Idealmente el chequeo ginecológico es cada año, a menos que exista una normalidad, ahí la cita se tiene que hacer antes. Excelente. Bien, nos vamos a un corte y vamos a regresar con más. Nuestra salud. En Acción BTV, nuestra gente.